Hoy la iglesia recuerda la memoria de San Ambrosio. Nació en Tréveris. Ambrosio era gobernador de Emilia y Liguria, vivía en Milán cuando fue elegido como obispo de esta ciudad en el año 374. Es uno de los tipos más bien dibujados de pastor de almas. Resiste enérgicamente las usurpaciones del poder imperial y al mismo tiempo se dedica a catequizar al pueblo, comentando las Sagradas Escrituras y difundiendo los cánticos religiosos. Aquí tenemos pues una hermosa figura para conocer, para estudiar, y especialmente en nuestro estudio especial tuvo una gran incidencia en la liturgia, un hombre que realmente procuró a través de los rituales y de los manuales de la propia liturgia convertirla en un espacio para la catequesis. Y aún hoy, después de tantos siglos, 17, 18 siglos, pues aún se conserva en la cátedra de Milán, que es la cátedra de San Ambrosio, pues una liturgia muy especial, muy particular, hermosísima. Ojalá que tengamos la oportunidad de conocer y de profundizar sobre este gran personaje en nuestra historia de la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, con profunda humildad reconocemos ante Dios nuestros pecados. Luz del mundo, que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado, Señor, ten piedad. Buen pastor, que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia, Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que volverá su día para dar cumplimiento a las promesas del Padre, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, tú que hiciste del obispo San Ambrosio un insigne maestro de la fe católica y un admirable ejemplo de fortaleza apostólica, suscita en tu iglesia pastores según tu corazón, que la guíen con firmeza y sabiduría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes, digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman. He aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantiales. En la guarida donde moran los chacales verdearán la caña y el papiro. Habrá allí una calzada ancha que se llamará Camino Santo. Los impuros no lo transitarán, ni los necios vagarán por ella. No habrá por ahí leones, ni se acercarán las fieras. Por ella caminarán los redimidos. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sión con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro Dios viene a salvarnos. Nuestro Dios viene a salvarnos.
Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para tu pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Nuestro Dios viene a salvarnos. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Nuestro Dios viene a salvarnos. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Escucha, el Señor viene a salvarnos. Aleluya, aleluya. Ya viene el Rey, el Señor de la tierra. Él nos librará de nuestra esclavitud. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino solo Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia, queridos hermanos, celebra la memoria de San Ambrosio, que viene considerado, en primer lugar, uno de los primeros obispos de la diócesis de Milán, y también la Iglesia lo recuerda como doctor de la Iglesia a través de sus escritos, de su catequesis. Especialmente encontramos a un hombre defensor de la fe. Y fíjense que lo recordamos por varias cosas. En primer lugar, fue él que al predicar en una de sus tantas celebraciones en el Duomo de Milán, que hoy lo recordamos con gran majestad y profundo cariño por ser una de las diócesis más importantes del mundo, bueno, Ambrosio estaba predicando cuando un joven filósofo, seguidor de la filosofía estoica, pues estaba escuchando las palabras de San Ambrosio. Y gracias a esa predicación, San Agustín inicia un proceso de acercamiento, de conversión a la propia Iglesia. Fue uno de los grandes maestros de este hombre extraordinario que hizo que la Iglesia pudiese de alguna manera vivir gracias a su teología por más de 700, 800 años. Y luego prácticamente encontraremos en este hombre, en una época además bien compleja, por un lado la Iglesia, de ser perseguida, especialmente los cristianos, pasaría a ser una religión de Estado. El momento en que San Ambrosio le toca prácticamente vivir es casi simultánea entre el período de Constantino y luego culmina con Teodosio II, que es aquel que instaura el catolicismo, el cristianismo como religión de Estado.
Y frente a ese gran reto, a las grandes multitudes que venían del paganismo, se bautizaban y formaban parte de una iglesia perseguida, de una iglesia del silencio, de una iglesia de las catacumbas, a ser una iglesia ya libre para poder manifestar su culto públicamente. Bueno, San Ambrosio tiene el gran reto de formar y de acompañar a estas comunidades recién convertidas. Y no será fácil, definitivamente, para este hombre la enseñanza, la predicación, pero sobre todo el buen ejemplo que estarían llamados a vivir estos nuevos cristianos incorporados a esta iglesia, que de ser perseguida ahora pasa a tener el privilegio no solo de celebrar con libertad el culto, sino más adelante de ser religión de Estado. Y ahí pues vamos a ver en los escritos de San Ambrosio, que yo invito a profundizar, a leer, son una hermosura sobre el papel que juegan los obispos, los pastores de la iglesia frente a estas comunidades que tienen como gran misión el anuncio gozoso del mensaje de la salvación. Ojalá que San Ambrosio sea para nosotros realmente inspiración, de acercamiento y especialmente de renovación en nuestra fe. Por otro lado, a San Ambrosio se le recuerda, y muy pocos lo conocen, sobre todo los que no formamos parte, digamos, de esa diócesis extraordinaria como es Milán, de una liturgia propia. Y a mí me llamó poderosamente la atención en una de esas Eucaristías, porque, digamos, el orden de la celebración de la misa pues cambia un poco: el momento de la paz, la señal de la cruz y entre otras cosas que tienen como privilegio esa cátedra tan antigua, más de 1700 años de existencia. Hoy nosotros custodiamos con alegría, con esplendor y sobre todo como una gran riqueza, no solamente de conocimiento sobre la simbología y el significado de ese encuentro con el Señor a través de la liturgia, sino que muy especialmente se convierte en uno de esos grandes hombres que aportó a la Iglesia todo ese bagaje doctrinal que sustenta nuestra propia fe. Por otro lado, las lecturas del día de hoy están prácticamente perfiladas con el tema de la esperanza, con el tema de la renovación de la propia experiencia de fe, y particularmente a colocar nuestra mirada en el gran acontecimiento de la encarnación. Y allí pues encontrarnos que realmente esa venida del Mesías, del Salvador, en primer lugar va a ser el cumplimiento de una promesa hecha desde antiguo. Las promesas que se hicieron se cumplirán y se revelarán de manera plena en la venida del Salvador, en la encarnación. Y esa encarnación tiene un objetivo claro, fundamental. La encarnación, la venida del niño Jesús, no es otra cosa que para salvar al hombre. Él viene a salvarnos, viene a rescatarnos del pecado, viene a rescatarnos de la oscuridad. Y muchas veces nosotros estamos muy pendientes del acontecimiento que está justamente alrededor de esa gran celebración, que es esta bulla que muchas veces tenemos anticipada de la Navidad, y como buenos latinos, ya desde el inicio del tiempo del Adviento, nosotros nos adelantamos al acontecimiento de la Navidad. Fíjense que ya desde el 1 de diciembre realmente ya brota un espíritu extraordinario de alegría, de esperanza. Bueno, eso que en el pueblo nosotros encontramos, los aguinaldos, el árbol de Navidad, el nacimiento, el poder disfrutar sobre todo de toda esta gastronomía tan particular, aunque en este año, sobre todo en los últimos tiempos, con mucha dificultad. Pero con todo y eso siempre sobresale ese espíritu festivo, y eso definitivamente debería ser después del tiempo del Adviento. Nosotros ya anticipamos ese gran acontecimiento de la propia Navidad.
Ojalá, queridos hermanos, que también nosotros anticipemos nuestra conversión, escuchar la palabra de Dios para ponerla en práctica, especialmente para que podamos, en el encuentro con Dios, podamos sentirnos sanos, podamos sentirnos restablecidos. Y fíjense que en el Evangelio del día de hoy aparece un milagro de una persona que estaba en una camilla. Después tratan de ponerlo a la vista del Maestro, de Jesús, para que él sienta compasión y lo pueda curar. Bueno, algo similar pasó con Zaqueo y seguramente con tantos otros personajes con quien se encuentra Jesús en su vida pública. Y llama poderosamente la atención porque esos milagros se dan en varios, digamos, escenarios. El primero nunca se hace solo, siempre se hace en comunidad. Hay testigos de ese acontecimiento. En segundo lugar, viene el tema de la misericordia. Jesús se encuentra con el personaje y logra realmente la sanación. Y en tercer lugar, habla siempre de la fe. La fe, tu fe te ha salvado. Y además, por último, le dice, anda, vete y no peques más. Entonces hay una vinculación sobre el tema de la gracia que se recibe para no reincidir en el propio pecado, que tenía mucho que ver en la ley de Moisés, que tenía muchas veces que ver en el tiempo en que se circunscribe este acontecimiento, donde la enfermedad, la pobreza y todo lo que representa persecución, vejación, viene siendo considerado como castigo divino. Y por el contrario, Dios resalta de alguna forma el papel de estos pobres de Yahvé, de estos pobres que se sienten agraciados cuando se encuentran con el Maestro. Y aquí, pues entonces, redimensiona la pobreza, la enfermedad, la persecución, la vejación, todo eso lo redimensiona y lo convierten en los preferidos del Señor y no en sus rechazados. Bueno, queridos hermanos, nosotros que somos parte de esa iglesia que muchas veces no es tan santa, vamos a pedirle al Señor que este tiempo de preparación al gran acontecimiento de la Navidad podamos también renovar nuestra fe, podamos particularmente reencontrarnos con la luz que proviene de Él y podamos, además de esa renovación, ser testigos con buenos ejemplos y buenas acciones en el quehacer cotidiano de nuestra vida particular. Amén. Con el gozo que nos da la cercanía de Dios, que viene a renovar la faz de la tierra y a rescatarnos del pecado y de la muerte, invoquémosle diciendo: escucha, Señor, nuestra oración, para que la Iglesia sea mensajera de esperanza y haga llegar a todos los hombres la buena noticia del que viene a curar, salvar, restaurar, fortalecer y dar nueva vida a la humanidad del tercer milenio. Roguemos al Señor. Para que el Señor dé fortaleza a cuantos luchan pacíficamente por la liberación de sus hermanos, a cuantos son tiranizados, explotados o marginados. Roguemos al Señor. Para que los enfermos terminales, los ancianos abandonados, los niños maltratados, las mujeres ultrajadas, los excluidos de la sociedad, reciban con fe el mensaje del que viene en nombre del Señor y libere de sus males, den gloria a Dios que los salva y les dé la salud del alma y del cuerpo. Roguemos al Señor. Oh Dios, acoge estas súplicas que en nombre de toda la humanidad te hemos presentado y haz que sepamos acoger en nuestras vidas el don de tu perdón y de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó a San Ambrosio para propagar tu gloria sin descanso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozosos su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Baltasar Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de fe y de esperanza, digamos todos juntos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les tengo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Oremos. Ven, Señor, a visitarnos con tu paz, para que nos alegremos delante de ti de todo corazón. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinan ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro apoyo en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de darle la bendición final, les recuerdo que mañana es el día de la Inmaculada Concepción. Los invito con mucho cariño a la misa de 6 de la tarde que tendremos acá en la Iglesia del Rosal. Están todos cordialmente invitados. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Que Dios los bendiga.